Evangelio de hoy. Martes 15 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, sin saber a cuál se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él, reclinándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: aquel a quien le dé este pedazo de pan que voy a mojar. Y mojando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le decía eso. Algunos pensaban que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Después de recibir el pan, Judas salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió Judas, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Y lo hará pronto. Hijos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Me buscarán. Pero lo que dije a los judíos, se lo digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. El estremecimiento del alma divina. Jesús se estremece por dentro. Y esa conmoción no es solo humana, es divina. El Dios que se encarnó no es indiferente al dolor, y menos aún a la traición de un amigo. En ese estremecimiento silencioso, el corazón de Cristo tiembla por amor, por la humanidad entera, pero también por ese rostro en particular que está a su lado. Judas. No hay odio en su estremecimiento. Hay compasión. Hay una herida que no se grita, pero que se siente, como el eco de todas las veces que el amor no es correspondido. El silencio entre la mesa y la sombra. Están todos reunidos en la intimidad de la última cena. Y sin embargo, no todos tienen el alma dispuesta a la entrega. La traición no viene de fuera. Viene de dentro. Del círculo más cercano. De la confianza más pura. Y eso siempre duele más. Las heridas que vienen del amor son las más hondas, porque desgarran el alma, no solo la piel. Jesús lo sabe, y lo vive en ese instante sagrado, sin evadirlo, sin disfrazarlo.
Simplemente lo nombra. El pan compartido y la libertad humana. Jesús ofrece un bocado. Un trozo de pan. Y con ello, hace una última llamada al corazón de Judas. No hay violencia en su gesto. No hay acusación. Solo un signo de amor. Un intento más de despertar lo que aún queda dormido en ese corazón endurecido. Pero el amor no fuerza. No obliga. Solo llama. Y espera. Y si no hay respuesta, respeta. Aunque eso signifique cargar con el peso de la cruz. El pan de Jesús no solo nutre. También revela. La noche entra al alma. Cuando Judas recibe el pan, sale de inmediato. Y el Evangelio dice con sencillez escalofriante, era de noche. Esa noche no es solo exterior. Es interior. La noche ha entrado al corazón de quien se cierra al amor. Y decide por la traición. Judas ha cruzado un umbral invisible. Ha cerrado la puerta de la misericordia que aún estaba entreabierta. Y ha elegido las tinieblas. Jesús no lo detiene. No porque no le importe, sino porque respeta la libertad humana hasta el final. El Hijo glorificado en el abismo del dolor. Cuando Judas parte. Y la oscuridad lo envuelve. Jesús habla de glorificación. Y no parece lógico. No parece el momento adecuado. Pero en el lenguaje del reino, la gloria se teje con hilos de entrega. Y la cruz es el trono donde el amor se manifiesta en su máxima expresión. La gloria de Jesús no es fama. No es poder. Es obediencia hasta el extremo. Es fidelidad sin condiciones. Su gloria será amar hasta que duela. Hasta el silencio. Hasta la muerte. El dolor de separarse. Jesús anuncia que pronto ya no estará con ellos. Y ese anuncio cae como un manto de tristeza sobre los discípulos. Lo han seguido. Lo han escuchado. Lo han amado. Y ahora sienten que ese vínculo tan cercano se está rompiendo. Pero Jesús no se marcha porque los abandona. Se marcha para amar más allá de lo visible. Para sellar con su sangre un pacto eterno. Les dice adiós. Pero no se aleja. Se hace presencia más profunda. Más eterna. La ternura inquieta de Pedro. Pedro no comprende. Su alma ama. Pero aún no entiende. Por eso pregunta. Se agita. Se promete fidelidad. Él no quiere separarse. Quiere seguir al Maestro a donde sea. Incluso hasta la muerte. Y Jesús lo mira con ternura profunda. Porque sabe que el amor de Pedro es sincero. Pero aún inmaduro. Fuerte en el entusiasmo. Débil en la prueba. El anuncio que hiere la seguridad. Jesús le anuncia que lo negará. Y esa frase corta el aire como un cuchillo invisible. No hay reproche en su voz. Solo verdad que desvela. Pedro descubrirá que no basta amar. Hay que dejarse sostener por el amor. Porque incluso los más cercanos caen. Incluso los más firmes tiemblan. La fidelidad no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia que transforma. Y Pedro la descubrirá llorando. Desde su negación. Cuando el amor es más fuerte que la caída. La mirada de Jesús hacia Pedro no es de juicio. Es de redención.
Le anuncia su caída, pero también su restauración. No lo deja en la oscuridad. Le muestra que el amor puede vencer incluso la vergüenza de haber fallado. Pedro negará. Sí. Pero también amará con más profundidad luego. Porque el amor verdadero pasa por la cruz de la propia fragilidad. Y resucita desde allí. La última cena como espejo del alma. Este pasaje no es solo un recuerdo del pasado. Es un espejo donde cada uno de nosotros puede mirarse. A veces somos Judas. Cuando preferimos nuestras sombras al llamado del amor. A veces somos Pedro. Prometiendo fidelidades que no podremos sostener. Y otras veces somos como el discípulo amado. Recostados en el pecho de Jesús. Buscando la paz en medio del desconcierto. Esta cena es un retrato del alma humana. Y del amor divino que no se rinde. El silencio que también es palabra. Después de anunciar la traición y la negación. Jesús no se lanza en discursos largos. Ni llena el ambiente con explicaciones racionales. Deja espacio al silencio. Un silencio denso. Que habla más que 1000 palabras. Ese silencio deja espacio a la verdad interior. A que cada discípulo mire dentro de sí mismo. A que reconozca en qué punto de su camino está. A veces. El silencio de Dios no es ausencia. Sino pedagogía. Jesús como espejo del dolor humano. Jesús conoce el dolor de la traición. De la incomprensión. De la soledad que se siente incluso entre los suyos. Lo vive desde dentro. No como idea teológica. Sino como experiencia real. Como sangre que arde y corazón que se parte. Y eso le permite abrazar también nuestro propio dolor. Cuando no somos comprendidos. Cuando confiamos y nos fallan. Cuando damos amor y recibimos rechazo. Él lo conoce. Lo asume. Lo redime. La pedagogía del amor en el límite. Jesús no aparta a Judas. No lo expone públicamente. No lo condena. Lo ama hasta el final. Hasta cuando el otro ya no quiere recibir ese amor. Ese es el amor que enseña. No desde el castigo. Sino desde la entrega. La pedagogía de Jesús es radical. Pero no violenta. Él muestra el camino. No lo impone. Su enseñanza no es doctrina fría. Sino vida ofrecida. La humanidad rota y el amor que no se rompe. Pedro representa la humanidad rota. Frágil. Impulsiva. Que ama con pasión pero no siempre con fidelidad. Jesús lo conoce y no lo rechaza. Él ama a Pedro con sus límites. Con sus caídas. Con su temperamento inconstante. Ese amor no depende de los méritos del amado. Sino de la fidelidad del que ama. Por eso Jesús no se decepciona. Porque su amor no espera perfección. Espera entrega. La paradoja de la traición redentora. Aunque parezca extraño. La traición forma parte del camino de la redención. No porque Dios la quiera. Sino porque Dios la asume. Y la transforma. Judas no fue un peón en una obra escrita de antemano. Fue un hombre libre que eligió. Y Jesús. En lugar de vengarse. Convirtió esa herida en una fuente de gracia. La cruz es eso. El lugar donde el mal se transforma en bendición.
y donde la muerte engendra vida. La confianza de Jesús en medio del caos. Jesús vive la tormenta con paz interior. No porque no sufra, sino porque su confianza en el Padre es absoluta. Él sabe que todo se desmorona a su alrededor. Que sus amigos lo van a dejar. Que uno lo va a traicionar. Que otro lo va a negar. Pero aún así, no entra en desesperación. Su paz no depende de las circunstancias, sino de su comunión con el Padre. El amor no necesita ser entendido. Pedro quiere entender. Quiere explicaciones. Where control. Pero Jesús lo invita a soltar. A confiar sin entender. A caminar sin ver todo el mapa. Porque el amor verdadero no se explica. Se vive. Pedro tendrá que aprender eso. Y lo aprenderá en su propia carne. Cuando caiga. Y cuando Jesús luego lo mire con ternura resucitada. La pedagogía del fracaso. A veces solo se aprende a amar de verdad cuando uno ha fracasado en su propio amor. Cuando la imagen ideal de uno mismo se ha roto. Y uno descubre que necesita ser amado más allá de su virtud. Pedro se convertirá en roca. Pero antes será polvo. La pedagogía de Jesús no es triunfalista. Es transformadora. Lleva al discípulo a través del desierto del ego. Para que pueda llegar a la tierra prometida de la humildad. La fidelidad que se construye en la herida. Jesús no elige a perfectos. Elige a quienes están dispuestos a ser transformados por el amor. Pedro. El que promete. El que niega. El que llora. Será el que confirmará a sus hermanos. Porque la fidelidad no nace de la fuerza, sino de haber sido perdonado. La herida que se ha tocado con gracia se vuelve fuente de sabiduría y fortaleza para otros. Jesús conoce lo peor y sigue amando. Jesús sabe lo que hay en cada corazón. No se engaña. No se ilusiona falsamente. Y aún así, ama. Jesús conoce tu fragilidad. Tu tendencia a caer. Tus traiciones sutiles. Tus negaciones cotidianas. Y aún así, te elige. Te llama. Y te confía su misión. No por lo que haces, sino por lo que su amor puede hacer en ti. El misterio del amor que no se cansa. Hay un amor que no se rinde. Aunque todo a su alrededor diga que no vale la pena. Ese es el amor de Jesús en esta noche oscura. Una noche que no es solo externa, sino interior. Jesús ama cuando ya no es amado. Ama cuando no es comprendido. Ama incluso cuando es rechazado. Porque ese amor no necesita ser correspondido para ser fiel. No necesita recompensa para mantenerse vivo. Ese amor es fuente. No necesidad. Los caminos que se entrecruzan. En este pasaje vemos varios caminos que se cruzan sin tocarse plenamente. Judas va en dirección a la oscuridad. Pedro va hacia el fuego de la prueba. Y Jesús, en medio de todo, sigue su camino hacia la cruz. Cada uno con su proceso. Cada uno con su libertad. Y sin embargo, todos envueltos en un mismo amor. El amor que se adapta a cada historia. Sin perder su esencia.
El alma que se desgarra en silencio. Jesús está turbado en su espíritu. Y ese detalle no es menor. Revela su humanidad más vulnerable. Esa que no se protege con divinidad, sino que se ofrece completamente al dolor. Hay momentos en los que el alma se desgarra sin palabras. Y es allí donde más cerca está el misterio de Dios. Porque Él no está por encima del sufrimiento. Está dentro de Él. En cada fibra. En cada suspiro que no encuentra consuelo. La mirada que restaura. Cuando Jesús le dice a Pedro que lo negará, no lo hace para humillarlo, ni para exponerlo, sino para prepararlo. Para que cuando caiga, no se quede allí, sino que recuerde que ya era conocido. Y ya era amado. Pedro negará. Pero no será rechazado. Negará. Pero será restaurado. Porque la mirada de Jesús no es acusadora. Es transformadora. Una mirada que recoge lo roto. Y lo vuelve sagrado. Los anuncios que son ternura velada. Anunciar una traición o una negación. Podría ser motivo de juicio. Pero en los labios de Jesús se vuelve ternura velada. Porque Él no anuncia para castigar, sino para abrazar incluso antes de la caída. Es un gesto de misericordia anticipada. Como si dijera, sé que vas a fallar. Y aún así, estoy contigo. Y no retiro mi amor. El donde voy que no se puede seguir todavía. Cuando Jesús dice que va a un lugar a donde no pueden seguirlo, habla de algo más que geografía celestial. Habla de un camino que se recorre desde la obediencia radical. Desde la cruz. Desde el abandono confiado. No es que los discípulos estén excluidos. Es que todavía no están listos. No porque sean indignos, sino porque aún no han pasado por la noche de la propia fragilidad. La madurez del amor requiere tiempo. Requiere heridas. La hora del desprendimiento. La escena está impregnada de un clima de despedida. Pero no de huida, sino de entrega. Jesús no se va para escapar. Se va para amar hasta el extremo. Y ese desprendimiento no es solo físico, sino interior. Renuncia a ser comprendido. Renuncia al aplauso. Renuncia al poder. Y se lanza al abismo del abandono por amor. Ese desprendimiento es acto de libertad. Y también de fe. El rostro de la misericordia anticipada. Antes de que Judas traicione. Antes de que Pedro niegue. Ya el corazón de Jesús está perdonando. Esa es la belleza de su misericordia. Que no espera que el otro se lo merezca, sino que se adelanta. Porque conoce la fragilidad del barro humano. Y no le teme. Esa misericordia no es débil. Es fuerte como el amor que resiste la cruz. El discípulo que se recuesta y el que se aleja. En la mesa. Uno se recuesta sobre el pecho de Jesús. Y otro se levanta para salir a la noche. Ambos están en el mismo lugar. Pero sus corazones están en direcciones opuestas. Esa imagen nos muestra que no basta estar cerca físicamente. Hay que estar unido interiormente. La cercanía que salva es la del corazón. La que se abre al misterio y se deja amar. Jesús, el amor que no retrocede. En este relato, Jesús no retrocede. No huye.
No se amarga. Ama. Y sigue amando. No cambia su proyecto aunque vea la dureza del corazón humano. No se repliega aunque no sea comprendido. Porque su amor no es un sentimiento condicionado. Es decisión inquebrantable. Su fidelidad no depende del otro, sino de su propia esencia. Este evangelio es un umbral de sombras, pero también de luz escondida. Jesús se entrega no cuando lo entienden, sino cuando lo niegan. No cuando lo abrazan, sino cuando lo traicionan. Su amor no espera el momento perfecto. Porque el momento perfecto para amar siempre es el presente. Incluso cuando ese presente está cubierto por la noche. Judas se aleja. Pedro cae. Los discípulos se confunden. Pero Jesús no detiene su camino. Porque sabe que solo el amor constante puede redimir lo inconstante. Él sigue amando cuando ya no hay certezas. Sigue sirviendo cuando ya no hay compañía. Y ese es el llamado que resuena en este texto sagrado, no temerle a las noches de nuestra vida. A esas horas donde sentimos que todo se rompe. Porque allí, precisamente allí, Jesús permanece. Sufre con nosotros. Y nos espera. Pedro caerá. Pero será levantado. Judas se perderá. Pero no fue odiado. La historia de cada alma es un terreno sagrado para Dios. Incluso cuando nos perdemos. Hoy. Este evangelio nos susurra con ternura, déjate mirar por el que te conoce. Y aún así te ama. Déjate levantar por el que no se escandaliza de tus negaciones. Y cuando llegue tu noche, no huyas. Recuerda que Él también la habitó. Y la convirtió en Pascua.